Capítulo 5. Aprendiz de ovejero. El día que Plaxit partió para el colegio, Thomas llevó a Sirio a la granja de Puck, en Caerblay. En el camino le habló al perro del futuro, y le prometió que al año siguiente lo sacarían de la zona ovejera, y se instalarían quizá en Cambridge. Sirio escuchó y aceptó, pero con la cola inexorablemente baja, triste y preocupado. Se consolaba a ratos pensando que Puck era un hombre decente. Sirio clasificaba entonces a los hombres de acuerdo con su actitud para con los perros, norma que siguió aplicando con éxito en años posteriores. Algunos hombres se mostraban indiferentes. Carecían de imaginación, y no podía haber con ellos reciprocidad alguna. Los amantes de los perros, por otra parte, le parecían detestables. Exageraban la inteligencia y capacidad de cariño del animal, cegando sus impulsos sexuales y agresivos, y su afición a la caza. Para estos hombres los perros eran solo muñecos animados, sentimentales, patéticamente humanos. Había otros que los odiaban, o que, demasiado intelectualizados, no podían admitir la amistad de una bestia o que temían demasiado su propia naturaleza animal. Algunos, en fin, se interesaban en los perros. Advertían estos, aproximadamente, la distancia que separaba a ambas especies, y estaban dispuestos a aceptar al perro como tal, un pariente remoto pero esencialmente entrañable. Puck pertenecía a esta categoría. Los dos superovejeros que trabajaban entonces con Puck recibieron a Thomas y Sirio con un alboroto. El granjero salió a recibirlos. Era un hombre de edad mediana, tez fresca, hirsuto bigote rojizo, y ojos azules y chispeantes. A Sirio le agradó su olor, y pensó que debía de reír con frecuencia. Pasaron a la cocina y la señora Puck trajo unas bebidas mientras los hombres hablaban. Puck contempló largo rato a Sirio, que se había echado en el suelo, junto a Thomas. En verdad es demasiado grande para perro ovejero, señor Trelawney, dijo Puck con cantarina voz galesa. Podría vigilar un rebaño de rinocerontes. No armoniza con nuestras ovejitas. Pero caramba. ¡Qué cabezota! Si el cerebro es lo más importante, señor Trelawney, debe de ser un genio. Ya veo que tomará la dirección de la granja y yo tendré que correr detrás de las ovejas. Lástima mi reumatismo. Thomas admitió que como perro Sirio era bastante inteligente. Le será útil. Pero no espere milagros. Recuerde que es solo un animal. Naturalmente, dijo Puck, y lanzó un sorpresivo guiño a Sirio. Conozco bastante sus perros, señor Trelawney. Son magníficos. Ahí está igual. Fuerte aún, aunque ya tiene 12 años, cosa rara en un ovejero. Luego esa perra que me mandó hace 2 años. La llamamos Juno. Caray. Que pronto aprendió el oficio. Tuvo una camada de 6 con el viejo igual. Pero la magia no pasó a los descendientes. Fueron 6 tontitos. Aunque los vendía a muy buen precio. Bueno, dijo Thomas, le dije que no esperara mucho de la segunda generación. Puck suspiró. Sí, eso me dijo, señor Trelawney. Se lo repetí a los compradores, pero no me creyeron. Acepté el dinero y les dije que no sabían lo que hacían. Luego de encender su pipa, el hombre preguntó, ¿y qué edad tiene este? Thomas titubeó, y al fin dijo, 15 años, ¿no es así, Sirio? El perro respondió con un débil sí, pero Puck aparentemente no advirtió nada raro en aquel grudido. 15. Cielo santo, señor Trelawney. La mayoría de los perros mueren mucho antes. Y este no es más que un cachorro. Thomas le recordó que la longevidad había sido uno de sus objetivos. Bueno, dijo Puck riendo, si se queda conmigo puede casarse con mi hija Jane y hacerse cargo de la granja en mi ausencia. Pero ¿cómo me dijo que se llama, señor Trelawney? Sirio, respondió Thomas. Puck frunció el ceño. No es muy adecuado para llamarlo en el valle, ¿no es así? Hizo una pausa, dio una chupada a la pipa, y agregó. Señor Sirio, ¿me permitirá que lo llame por otro nombre? ¿Qué le parece, Bran? Sirio había inclinado la cabeza como tratando de entender la frase. Thomas dijo. Espléndido. Lo aprenderá enseguida.
El desaliento de Sirio aumentó al saber que también le quitarían el nombre. Pensó, sin duda, que lo transformarían totalmente. Nada le quedaría de la antigua vida salvo el recuerdo. Aunque habían compartido casi todas las cosas, él y Plaxi habían tenido también bienes propios. Los juguetes, en su mayoría, habían sido utilizados en común. Pero cuando Plaxi fue a la escuela, adquirió cosas nuevas. Libros, lápices, lapiceras y otros indescriptibles y variados tesoros. Sirio tuvo también su colección, aunque menor que la de Plaxi, pues la falta de manos le impedía disfrutar de muchas cosas. En un estante de su cuartito en Gard conservaba algunos pocos tesoros: un hueso de goma, un trozo de brillante cuarzo blanco, el cráneo de una oveja, varios libros de grabados. Entre los objetos adquiridos posteriormente se contaban libros, partituras musicales, 3 guantes para escribir, y varios lápices y lapiceras. Ahora, en esta nueva vida, sería más pobre que San Francisco. No era más que un perro, ¿y quién había oído hablar de un perro propietario? Por fortuna, los bienes personales carecían para él de significado. Debido quizá a su gran sociabilidad canina, sentía cierta inclinación al comunismo. Ha de recordarse, sin embargo, que si los perros demuestran ser mucho más desprendidos, en algunos aspectos, que los hombres, en otros parecen dominados por algún impulso posesivo. Así, por ejemplo, en el caso de los huesos, las perras, los amigos humanos, y los lugares. Para Sirio, por lo menos, la pérdida de sus bienes, incluso sus preciosos guantes para escribir, significaba verse reducido a la condición de animal. Y ahora querían arrebatarle hasta el nombre. Y también el lenguaje, por supuesto, ya que en aquella granja nadie lo entendía. Y, además, él tampoco podría entenderlos a ellos, pues los Pug hablaban en galés. Sirio había olvidado la conversación. Thomas se ponía ahora de pie, para irse. Los 3 salieron al patio. Thomas le dio la mano a Pug, palmeó a Sirio, y dijo: «Adiós, viejo. Quédate aquí». Sirio fingió perplejidad y se adelantó como para seguir a Thomas. Fue rechazado y retrocedió con un intrigado gemido. Por la tarde Pug llevó a Sirio e Igual al Valle Alto. En una ladera pastaban unas pocas ovejas. El hombre lanzó una orden en galés. Igual le echó a correr, rodeando las ovejas. Sirio miró ansiosamente a Pug. La orden fue repetida con el nuevo nombre de Sirio Bran. Sirio se precipitó hacia Igual, que corría alrededor de las ovejas, en un gran semicírculo, llevando las ovejas a Pug valle abajo. Sirio entendió inmediatamente la situación y decidió empezar por el otro extremo del semicírculo, y encontrarse con Igual en el centro. Cada perro se encargó así de su propio arco. Pero el de Igual fue el más amplio, en parte porque Sirio, menos experimentado, debía buscar las ovejas que se le habían escapado a la colina, y en parte también porque el ovejero era más veloz. La operación continuó hasta que todas las ovejas se agruparon alrededor de Pug. Este dijo algo en galés. Igual se sentó enseguida jadeando. Sirio lo imitó tratando ansiosamente de no olvidar aquellas palabras. Pug los ocupó entonces en varios trabajos: llevar las ovejas a un corral, sacarlas, guiarlas a lo largo del valle, dividirlas en grupos, unirlas, separar un animal que Pug señalaba con el bastón. Todas las órdenes eran dadas en galés, acompañadas por diferentes silbidos. Al cabo de un rato Pug se dirigió solo a Igual, manteniendo a Sirio a su lado, y le ordenó que eligiese un carnero y lo retuviera con los ojos. El perro se acercó al animal, arrastrándose, y luego, desde unos pocos metros, lo miró fijamente, inmóvil, el vientre aplastado contra el suelo, las patas encogidas y listas para el salto, el hocico entre las hierbas, la cola estirada. El carnero lo miraba, iniciaba algún movimiento que Igual contenía enseguida, lo esperaba pacientemente, un poco irritado. Se advertía que no sentía miedo. Estaba acostumbrado a la maniobra, y reconocía en la mirada de Igual una orden inapelable. Sirio comprendió que aquella era la famosa triquiñuela de los ovejeros: el dominio por el ojo. Igual, evidentemente, habían desarrollado el ojo casi a la perfección. Luego Igual hizo otras pruebas, que Sirio observó ansiosamente. Muy pronto le llegó el turno.
El novicio había seguido con suma atención las actividades de Igual, pero se encontró desconcertado. No solo se le escapaban continuamente las ovejas, de modo que Puck bramaba fingiendo una terrible cólera. La misma fatiga le impedía moverse con precisión, haciéndolo tropezar o caer en algún agujero. La enorme cabeza le pesaba cada vez más, y cualquier resbalón lo hacía caer como un conejo derribado de un tiro. Se añadía a esto la dificultad del lenguaje. Una y otra vez Sirio descubrió que no entendía una palabra. Mientras Puck repetía algún extraño sonido galés en frenético crescendo, Igual gimoteaba, impaciente, a su lado. Si por lo menos el hombre hablara cuerdamente en inglés. Pensaba Sirio. Pero cuando llegó la prueba del ojo, Sirio advirtió complacido que no era incompetente. El proceso podía perfeccionarse, sin duda, y en una o dos oportunidades la oveja casi se le escapa. Evidentemente, no se sentía tan dominada como bajo la mirada de Igual, pero reconocía la autoridad de Sirio. Puck se mostró satisfecho. Luego Puck hizo trabajar juntos otra vez a los dos perros, aunque lanzándoles distintas órdenes a cada uno, y empleando también un distinto tono de voz. Sirio tuvo que acostumbrarse a responder prontamente al tono más agudo, se pronunciase o no su nombre, y a no atender al tono más grave, destinado a Igual. La lección terminó al fin. Puck regresó por el herboso valle, con los perros pisándole los talones. Sirio estaba más cansado que nunca, cansado como un perro, con la cola y la cabeza bajas, el vientre sucio de barro. Tenía además las patas inflamadas y le dolía la cabeza. Pensó desesperado en el año de trabajo que se abría ante él, sin otra compañía que los perros subhumanos y el remoto Puck. Quizá hasta se olvidaría de hablar, y cuando se encontrara otra vez con Plaxi sería una bestia hecha y derecha. Pero a pesar de su fatiga y desaliento, logró sobreponerse y se prometió no dejarse vencer por esta nueva vida. Y cuando sorprendió la mirada de Puck, que lo observaba con amistosa sorna, le sonrió como diciéndole: «Oh, no me faltan agallas, ya lo verás». Esta reacción inconfundiblemente humana sorprendió a Puck, que lo miró pensativo. Ya en la granja, los dos perros comieron los restos de la cena familiar, y luego se los llevó a una dependencia exterior, para que pasaran allí la noche. Bajo el colchón de paja había un duro suelo de piedra. Le pareció a Sirio que apenas se había quedado dormido, cuando lo despertaron los gimoteos de Igual ante la puerta cerrada. La luz del sol entraba por las rendijas. Esa semana trabajó constantemente con las ovejas, y pronto empezó a acostumbrarse. Corregía con mayor facilidad sus errores, y se cansaba menos. No solo reconocía con facilidad las órdenes en galés, sino también los nombres de los campos. Un día Puck llevó a los perros muy lejos, entre las colinas. Inspeccionaron allí las ovejas que pastaban en remotos y elevados pastizales, y Sirio aprendió los nombres de las laderas, valles y arroyos. Aquellos sitios le eran familiares, pues había caminado por allí con Thomas. Llegaron en una ocasión a un prado no muy alejado de Gart. Sirio creyó percibir en el aire un leve olor característico, pero era probablemente una ilusión. No tardó mucho en entender alguna orden inesperada. Registrar, por ejemplo, los helechales, donde se escondían avergonzadas las ovejas enfermas, y donde podían morir por falta de atención. Sirio aprendió asimismo a liberar a los animales caídos en pantanos o grietas. Tironeaba con cuidado, ayudando así a la oveja hasta que ésta podía librarse por sus propios medios. Sabía también derribar un animal y retenerlo mientras Puck o su ayudante lo examinaban. El poder de su ojo aumentaba también día a día. Los ovejeros suelen ser excesivamente dulces o excesivamente feroces. Igual era, en general del tipo feroz, y ponía a las ovejas indebidamente nerviosas o inquietas. Sirio, en cambio, era demasiado suave, y para imponer su autoridad tuvo que mostrarse más firme. Igual, animal obstinado, insistía en hacer las cosas a su modo, y si Puck se lo impedía alzaba la cola y se alejaba trotando del campo de acción negándose a jugar. En estos casos, hay que reconocerlo, Puck cedía casi siempre en medio de humorísticas vituperaciones, pues sabía muy bien que Igual, a su manera, no dejaría de hacer el trabajo. Sirio, por otra parte, pertenecía al tipo dócil.
Se mostraba desesperadamente ansioso por aprender, y confiaba muy poco en su propia intuición. Los pastores suelen decir que estos perros no son muy brillantes, pues carecen de la seguridad del genio, pero Pug advirtió muy pronto que la docilidad de Bran no se debía a una disposición servil. Una vez aprendida la lección, introducía a menudo alguna novedad que la mejoraba notablemente. Sin embargo, incluso cuando ya era un ovejero experto, atendía siempre a cualquier sugestión, y estudiaba el trabajo de los otros perros. Se lo podía mandar a las colinas, solo, a que trajese un grupo de ovejas, y hacía en verdad el trabajo de cualquier superovejero. Para aprovechar todavía mejor a sus inteligentes animales, Pug había puesto en todos los portones un cerrojo especial que los perros podían manejar. Con el otoño llegaba el tiempo de traer a la granja los corderos jóvenes y las ovejas enfermas. Pug confió esta tarea a Igual y Sirio. Juno los ayudaba a veces. Pero esta criatura era de naturaleza sumamente inestable, y ciertos ataques convulsivos la imposibilitaban para el trabajo. Los perros recorrían los altos páramos y elegían a los animales. Los perdían a veces en la niebla, los buscaban con el olfato, y los hacían bajar al fin por la senda de hierbas del valle. Todas las ovejas de Pug tenían una marca roja en un cuarto trasero, pero esto naturalmente, los perros, ciegos a los colores, no lo veían. Igual y Sirio reconocían los rebaños de Caerblay por el olor y 3 pequeñas hendiduras en la oreja izquierda, otra marca de Pug. Cualquier oveja ajena que se metiese en Caerblay era pronto descubierta y devuelta a su campo. Pero además del olor común del rebaño, cada oveja tenía su olor peculiar. Bastaron unas pocas semanas para que Sirio reconociese a cada uno de los animales por el olor, e incluso por la voz. Cuando los perros encontraban alguna oveja lastimada, uno de ellos corría a la granja en busca de Pug. Cierto ladrido quería decir oveja lastimada, otro, menos excitado, significaba oveja atrapada en una grieta. Otro más grave, oveja muerta. De cuando en cuando había que reunir a las ovejas para la venta. Luego de traer los corderos u ovejas de los páramos, se los llevaba en treno en camiones alquilados a las ferias. Los perros los acompañaban, y Sirio disfrutaba enormemente con estas excursiones. Escuchar a gente que hablaba en inglés, descubrir que uno podía entenderlas, era ya en verdad, placer suficiente. Cuando terminaban las ventas, ya avanzado el otoño, los perros debían cuidar principalmente que las ovejas no llegaran a los pastizales del valle. Las ovejas montañesas suelen dormir en las alturas, y bajan a la mañana en busca de pastos más suculentos. En otoño es necesario impedir esta costumbre, pues los pastos del valle serán muy necesarios al llegar el invierno. No ha de permitirse, tampoco, que los carneros pasten en lugares cenagosos, donde podría atacarlos la lombriz del hígado. Y, además, el otoño es la estación indicada para bañar el rebaño. Como el número de ovejas de Pug llegaba a los varios centenares, los perros trabajaban desesperadamente durante muchos días, haciendo bajar a las ovejas en grupos, y empujándolas hacia el corral. Allí Pug o algún ayudante metía a los animales uno a uno en el baño. Sirio se alegró al advertir que soportaba tan bien como Igual, aunque no era tan veloz y ágil los esfuerzos de esta tarea. Llegó la época de otro trabajo. Había que reunir los carneros y llevarlos a una granja de las tierras bajas, evitándoles así las inclemencias del invierno en las montañas, y la escasa comida. No volverían a la granja de Pug hasta el mes de mayo. A pesar de este duro trabajo, los perros no tenían frecuentemente nada que hacer. Rondaban entonces por el patio, acompañaban a Pug en sus caminatas, o llevaban mensajes a la aldea. Una tienda donde se vendían libros y periódicos atraía especialmente a Sirio. Las noticias más sensacionales aparecían en cartones, en el exterior. Sirio apoyaba las patas en el alféizar del escaparate y leía también los titulares de los periódicos o los títulos de la pequeña pila de novelas baratas. En la aldea había otros perros, pero no le planteaban ningún problema. Por ese entonces Sirio se había desarrollado totalmente, y era fuerte y duro como el acero.
Recordando las palabras de Thomas, trataba de estudiar a veces el carácter de estos animales, pero aparte de simples diferencias de temperamento, todos eran, en el plano mental, muy parecidos. Las diferencias más notables tenían su raíz en las influencias humanas. Algunos hacían pronta amistad con los hombres, otros se mostraban fríos con la gente desconocida, pero obsesivamente cariñosos con los dueños. Otros, en fin, adulaban abiertamente a los seres humanos, o se encogían de espanto ante ellos. Un día, en la aldea, Sirio tropezó con una hermosa perra joven en celo, una perdiguera rojiza. La vida merecía vivirse. El olor y el contacto de la perra lo embriagaron. En sus juegos amorosos corrieron por la plaza aldeana. Pug estaba en la taberna. Parecía creer que los perros se aburrirían mortalmente si los obligaba a entrar. La unión se consumó bajo la mirada lasciva de dos escolares y un picapedrero desocupado. Desde entonces Sirio pensó continuamente en la aldea y la perra. A veces hasta sentía la tentación de huir de la granja, y acompañar todo lo posible a su amiga. Pero no lo hizo. Había visto a menudo cómo azotaban a un perro de la granja vecina cada vez que abandonaba sus tareas. Sirio decidió que nunca caería en semejante indignidad. Jamás lo habían azotado, aunque alguna vez recibía algún golpe o puntapié coléricos. Si lo azotaban deliberadamente, su dignidad de persona inteligente se vería mortalmente insultada. Si Pug lo intentaba alguna vez, lo mataría en el acto, no importaban cuáles fuesen las consecuencias. Pero Pug era uno de esos dueños de ovejeros que se enorgullecen de dominar a sus animales con la bondad. Jamás recurría a la violencia. Pero es probable, además, que nunca hubiera golpeado a Sirio, aunque éste lo hubiese provocado gravemente, pues tenía la vaga, pero firme convicción de que el perro era algo más que un perro, incluso algo más que un superovejero. Varios incidentes habían despertado esta sospecha. En una ocasión Sirio fue a buscar un par de zapatos a la zapatería de la aldea con una cesta y un billete de 10 chelines. Regresó al cabo de un tiempo con los zapatos y el cambio. Pug, que descansaba a la sombra de una de las dependencias de la casa, vio que Sirio entraba por el patio, sacaba los zapatos, y estudiaba el dinero que había en la cesta. Durante un rato pareció perplejo, y al fin volvió sobre sus huellas olfateando el suelo. Pronto encontró algo, que recogió con dificultad. Evidentemente satisfecho, lo llevó a la cesta y lo dejó caer. Pug vio entonces que era un pequeño disco parduzco, una moneda de un penique. Sirio le llevó la cesta con las botas, la cuenta y el cambio. 2 medias coronas, un chelín, y 7 peniques. Pug no tenía tanta imaginación como para pensar que el perro había contado el cambio, comparándolo luego con la suma de la cuenta, pero opinó que Sirio advertía alguna diferencia entre 6 peniques y 7. Otro incidente sugirió a Pug que Sirio tenía algo de humano, como decía él. Había en la granja unas pocas vacas y un toro joven. Sirio había sido embestido una vez por una vaca, y había oído alarmantes historias de toros. De vez en cuando traían alguna vaca de las granjas vecinas para que las sirviese el toro de Pug. En esas ocasiones los perros iban al prado, rodeaban al toro, y lo llevaban a la granja. Realizada la operación, lo devolvían al prado. Durante todo este tiempo Sirio se mostraba muy nervioso y cumplía mal su tarea. Igual enfrentaba al toro con persistente audacia, y se alejaba cuando el animal bajaba los cuernos. Pero Sirio se mantenía a prudente distancia. El toro pensó que era un cobarde y adquirió la costumbre de perseguirlo. Pug, por otra parte, observó con curiosidad que cuando el toro y una de las vacas entraban en el corral, los perros se comportaban de un modo muy distinto. Un grupito de interesados hombres y muchachos rodeaba a los animales. Las mujeres se quedaban discretamente dentro de la casa. Igual husmeaba por el patio o se echaba en el suelo, a descansar. Sirio, en cambio, contemplaba la escena con el mismo alegre interés que los espectadores humanos. Ese interés era sin duda sexual, pues cuando el toro cumplía su torpe abrazo, Sirio parecía excitado. Pero hubo otro incidente que impresionó aún más a Pug. Este sospechó desde entonces que Sirio pensaba tan rápidamente como cualquier hombre. Pug había ido a la aldea con Idwal.
Owen, el peón, araba en un campo lejano. El toro, no se sabía cómo, había logrado salir de su corral, entró en el patio, vio a Jane con un cesto de ropa, y se lanzó bufando sobre ella. Jane, una muchacha nerviosa, lanzó un grito, dejó caer la cesta, y se escurrió en el establo. El toro se entretuvo un rato en lanzar la ropa en todas direcciones y al fin se volvió y salió al camino. Sirio apareció entonces, detrás de la señora Puck, que se asomaba prudentemente a la puerta, y se lanzó detrás del animal. No lo alcanzó sino en la carretera. Se precipitó entonces sobre él, y le clavó los dientes en la cola. El toro giró sobre sí mismo, rugiendo. Pero Sirio ya lo había soltado, y ladraba en el camino. El toro corrió detrás y Sirio lo llevó de vuelta al corral. El animal estaba muy excitado, pero Sirio lo hizo correr y correr dentro del corral hasta enfriar su entusiasmo. Cuando el toro parecía bastante cansado, Sirio se mostraba aún más audaz. Al fin el toro se detuvo, y Sirio se lanzó sobre él y le mordió una pata. El toro volvió a perseguirlo, pero se agotó muy pronto. Este proceso se repitió varias veces, hasta que Sirio advirtió que las dos mujeres habían cerrado con unos alambres una brecha en el cerco. Se alejó entonces, con la cola orgullosamente en alto, dejando un toro vencido. Desde entonces, Sirio no vaciló en enfrentarse con el toro o cualquier otro animal. Poco después de este incidente Sirio hizo algo inimaginable en un superovejero. Muchas veces se sentía desesperadamente solo. Echaba de menos a su familia, y mucho más a Plaxi. Si pudiese escribirle una carta. Pero no tenía guante de escribir, ni papel. Por otra parte, nunca había podido pegar un sello de correos. Pero si encontraba un lápiz quizá pudiera borronear unas pocas palabras, sosteniéndolo con la boca. Vio una vez que Puck sacaba lapicero y papel de un cajón del armario de roble, y un día, mientras la señora Puck y Jane ordeñaban, se metió en la cocina, abrió el cajón, y encontró hojas de papel, sobres, un lapicero, un tintero y un lápiz con la punta rota. Tomó una hoja de papel y un sobre. El lapicero y la tinta parecían muy complicados, y el lápiz era por ahora inútil. Se llevó el sobre y el papel a la perrera y los escondió debajo de un poco de paja. Solo faltaba ahora que alguien aguzara la punta del lápiz. Siempre que le era posible se metía en la cocina y miraba en el cajón. Entretanto planeaba excitado cómo escribiría la carta, y qué pondría en ella. Practicaba un poco a veces. Sosteniendo con la boca un trozo de pizarra garrapateaba en el umbral. No era fácil. Se le interponía la propia nariz y no veía lo que hacía. Y muchas veces rompía la pizarra. Al fin, luego de muchos días, descubrió que habían aguzado el lápiz. Se lo llevó a la perrera. Pasaron varios días antes que pudiera escribir su carta. Al fin logró trazar unos caracteres temblorosos. Querida Plaxi, espero que seas feliz. Me siento muy solo, terriblemente solo. Cariños, Sirio. Escribió cuidadosamente la dirección, esperando que no le fallara la memoria, y luego plegó el papel, con muchas dificultades, y lo metió en el sobre. Lamió el borde engomado, lo cerró, y lo apretó con la pata. Había pensado en enviar la carta sin sello, pero el pensamiento de que Plaxi tendría que pagar una multa de 3 peniques lo acongojó de tal modo que decidió esperar. Al fin, luego de 6 semanas, aparecieron en el cajón 3 sellos de medio penique. Sacó los sellos y se dedicó a la tarea de separarlos, sosteniéndolos con las patas y tironeando con los dientes. Uno de los sellos se rompió por la mitad, y el pedazo que tenía en la boca se le pegó a los dientes. Decidió pensar un poco en la posible solución del problema. Ideó un plan. Sostuvo el sobre con la pata y lamió la esquina de la derecha. Luego tomó los sellos con mucho cuidado y los puso encima del sobre, tratando de que uno quedara en la posición correcta. Como otras veces, la nariz se le interponía entre los ojos y lo que quería ver. Se alejó y observó el resultado. El sello estaba un poco torcido, y no del todo en el sobre. Lo levantó con rapidez y volvió a colocarlo. Tras una nueva inspección, lo enderezó un poco y enseguida lo apretó con la pata.
Cuando pensó que la goma ya se había secado, sostuvo los sellos con una pata y tiró con los dientes del sobre, suavemente. El sobre se desprendió, con el sello intacto y parte de otro fuera del borde. Quitó lo que sobraba con los dientes y llevó los otros sellos al cajón. Cuando regresó y miró el sobre, descubrió que había pegado el sello cabeza abajo. Ocultó la carta bajo la paja, y esperó a que lo mandaran a la aldea. Así ocurrió, varios días después. Era muy común que dejara alguna carta en el buzón del correo, pero en esta ocasión la suya fue la única. Se alejó de la granja, al trote, llevando la cesta en la boca. Antes de pasar por la tienda de comestibles fue al correo, sacó la carta, y apoyándose con dos patas en el buzón la metió en la abertura. Esto no era un espectáculo raro en la aldea. El Dr. Williams, que pasaba en ese momento, apenas le prestó atención. Pero al día siguiente, cuando encontró al señor Puck, le mencionó el incidente, felicitándolo por la inteligencia del perro. Ahora bien, el granjero no había enviado ninguna carta aquel día. Se preguntó si su esposa le habría escrito a la madre de ella, que vivía en Bala, o si Hannah le habría confiado a Bran una carta de amor. Esta posibilidad lo inquietó, pues aunque era amable por naturaleza, respetuoso y confiado, no había en él nada de moderno. Cuando llegó a su casa, hizo averiguaciones. La señora Pug y Hannah negaron haberle dado una carta a Bran. Pug abrió el cajón y vio las maltratadas estampillas. Estalló, indignado, y acusó a su hija de clandestinidad, robo, mentira, y torpeza. Hannah se defendió vigorosamente, y como su padre preguntaba de quién era entonces la carta, le dijo al fin que se lo preguntara a Bran. Este sarcasmo metió una alocada idea en la mente de Puck. Abrió otra vez el cajón y sacó el lápiz. Se veían en él las marcas de unos dientes. ¿De Bran, o de él mismo? Fantástica duda.